Pero ahí está. Para mí es eso, ownership. Hacete cargo de tus propias cosas. Y muchas veces nos toca hacernos cargo por elección y hay veces que no. Sí. Y en las dos se juega el ownership. En las dos se juega la capacidad de hacerse dueño, la capacidad de ownership que uno tiene. Sí. Y es muy poderoso cuando vos te juntás a trabajar con alguien o cuando entrenás un chico o cuando poner a prueba ese ownership. Estaría buenísimo hablar con tu hija y decir, che, vos estabas poniendo a prueba el ownership de Tommy. Probablemente. Pero tiene que ver con eso. Y el adueñarse de las cosas está en los detalles, ¿viste? Sí. Y bueno, y hay diferentes escenarios, los que uno elige y los que uno no elige. En los roles formales del trabajo, nada, vos tenés una descripción de puesto y bueno, y ahí está, es saber qué tan dueño te haces de esto. Sí. Y después las situaciones de la aventura te va poniendo en lugares donde uno no elige, pero sin embargo, si vos tenés una buena sintonía, una buena sensibilidad de ownership, probablemente seas capaz de pero llevarlo. viste que el aprendizaje, o sea, la manera en que vos contás el aprendizaje viene mucho después. Primero te pasa la cosa y vos resolvés. Como decías, mi vieja, por ahí te puede explicar. Por ahí no me lo sabe explicar que me estaba queriendo. La vamos a invitar. Me estaba como queriendo hacer ver límites. ¿No? Y me puse a pensar que te lo había dicho antes, que una vez tuve una experiencia con un equipo de Seven, seleccionado de Seven, y jugamos el circuito mundial. Y habíamos tenido todo ¿Qué año en fue el año esto? 2005. Habíamos tenido todo un proceso donde el entrenador había sido Hernán Rouco Oliva, y era un tipo que dijo, este es mi nicho, yo voy a ser entrenador de Seven. De hecho, fue el primero, nosotros lo conocemos a Santi Gómez Cora, y quizás previo a Santi Gómez Cora hubo un Rouco Oliva y un... ¿no? Santi es Santi porque fue un jugadorazo, pero porque existió Hernán Rouco que sistematizó una manera de hacer las cosas. Y además se preparó, hizo un montón Se de preparó un cosas, montón y genio, total, nadie... sí. El Seven era una cosa que era, mira este jueguito, decíamos, ¿no? No era algo que se le daba seriedad y Rouco dijo, no, esto es rugby serio también y vamos a competir acá. Ok. ¿Qué pasó? ¿2005? Armó todo un sistema de cómo se entrenaba, de cómo se jugaba. Y me tocó entrar en ese proceso que había sido exitoso. Fue el primer equipo que ganó un torneo. Hoy estamos acostumbrados a que los Pumas Seven ganen. Ellos ganaron el primer torneo en el 2004 y empezaban a ser competitivos. Que le ganan por primera vez a los All Blacks. Le ganan a los All Blacks. Me toca empezar a jugar en ese equipo y en uno de los, no sé, será el cuarto torneo al que voy. Llegamos a la UAR, que quedaba en el centro en ese momento, sí, en Montserrat, en la calle de Rivadavia. Esos edificios viejos, viste, de madera. Escalera de madera. Que cruje. Sí. Estábamos subiendo y nos dice, parece que van sin entrenador. 12 pibes de entre 22 y 27 años. ¿Cómo sin entrenador? ¿Viaja mañana? Preguntamos. No, van sin entrenador. Va el kinesiólogo y va un manager que era un tipo que de rugby cero. ¿Qué hacemos? ¿Viste? Mientras nos daban un bolso así de ropa Adidas espectacular, nueva. Re pro, ¿viste? Adidas. Sin entrenador. Visa, acá, ¿viste? Decís, esto es re pro. Éramos 12 pibes subiéndose a un avión con escala en París. ¿A dónde iba? ¿Dónde era el circuito? En Dubái. En Dubái. Y el otro era en Sudáfrica. Dubái, glamour. Sudáfrica, en una ciudad chiquitita. Y en el aeropuerto de La Scala en París, decimos, bueno, tenemos que, muchachos, más o menos recordemos qué hacíamos con Rouco y hagamos esos entrenamientos. Y los cambios los haremos nosotros, armaremos los equipos y armamos como una especie de mesa chica que naturalmente se dio, que eran los que más habíamos jugado. Bueno, armemos más o menos así, asá. 12 pibes, ¿no? Como bueno, haciendo. ¿Vos qué edad tenías ahí? Yo tenía 22, 23. Re chico. Teniendo claro. que hacerme, viste, bueno, me tengo que poner en este rol que nunca ocupé, que es como. Te hago una pregunta. ¿Hubo queja? No. En ese momento. No. En ese aeropuerto, digo, porque. Cero. Bien. No había tiempo. No había tiempo. No había tiempo. No había Esto es tiempo. ownership. No había tiempo. Llegamos a Dubái, jugamos más o menos, viste, le hicimos partido a Inglaterra, pero perdimos y dijimos,
tenemos que jugar mejor porque el próximo torneo eran 2 torneos seguidos. La semana que viene, Sudáfrica, tenemos que jugar mejor. En Sudáfrica jugamos el primer partido y perdemos. Y vos para pasar, viste, pasaba creo que el primero y el mejor segundo. Y el siguiente teníamos que ganarle a un equipo que era accesible y después a los All Blacks había que ganarle. Dijimos, tenemos que hacer esto, esto y esto en defensa, no podemos fallar con esto, esto. Se pusieron en rol de entrenador. Nos pusimos en rol de Mesa entrenador chica, y entrenador, objetivos, ¿viste? sí. Bueno, hay que jugar así, así y así. Hacíamos los cambios nosotros. A un jugador por ahí no lo hicimos entrar porque, ¿viste? No, pará, porque el partido no amerita que metamos cambios. Le ganamos a Sudáfrica, clasificamos a cuartos, al otro día le ganamos a Australia, le ganamos a Sudáfrica. Y nosotros, bueno, ¿cómo? ¿Viste? Todo sin entrenador. Tremendo. No es que había un tipo... Bueno, esa anécdota es la que... Pará, perdemos la final. Pero perdemos la final en la última jugada. Y yo siempre pienso, ¿cómo hubiese sido qué pasaba si ganábamos? Salíamos campeones sin entrenador. ¿Qué hubiesen dicho de eso? Escriban un libro. ¿No? Obvio. Pero... Y es un try en el Seven, donde es un fueron try, menos de 20 segundos. Obviamente quedó en una experiencia para nosotros solamente. Increíble. Bueno, pero a eso me refiero con lo del ownership. No deseado, no elegido. Probablemente ese grupo de jugadores los agarran antes y dicen, che, ¿quieren ir con entrenador o sin entrenador? Nadie levanta la mano y dice, che, a ver los que quieren ir sin entrenador. Quiero tener una experiencia para madurar. No, existe. Quiero hacer un retiro. Y conociendo un poco los jugadores que han ido ahí, todos con un sentido de ownership fuerte. Sí. Seguro. Todos pibes que después fueron, de hecho, son hoy, 20 años después, entrenadores, sí, no ocupan de hecho, lugares. Mirá, si querés. ¿Nico Love está ahí? Nico Love. Bueno, lo traigo a Nico Love, con quien tuve el gusto de laburar bastante tiempo. Y siempre hablábamos de esto del metro cuadrado, ¿no? Algo que se habla mucho en el rugby. Y él me hablaba de algo que él, se ve que un lema que tenía él para entrenar, o que a mí me quedó siempre grabado, del yo compañero rival. Y hablábamos de cómo, para resumirlo, ¿no? Nico, si estás escuchando y me estoy equivocando, corregime, pero esto es lo que yo aprendí. Que era, primero me domino yo, luego influencio en mi compañero y luego voy a dominar al rival. Yo me quedo como con eso y es tal cual. ¿Y qué es dominarse uno mismo? Bueno, primero adueñarse de lo que te toca. O sea, no quejarse. Bueno, esa como la primera capa, ¿no? Por eso yo te digo, ¿y cuál es la relación con la queja de ese grupo de chicos? Porque tranquilamente se podrían haber sentado en ese aeropuerto y decir, que siempre lo mismo, el rugby, somos amateur y los profesionales, nada, la queja. Sí. Y probablemente si se hubiesen quedado ahí, los hubiese recontra alejado del rol que tenían que ocupar en ese momento, que era el hacerse cargo del equipo y ser entrenador cuando eran jugadores. Entonces, ¿qué es adueñarse? Sí, primero eliminar la queja es una de las tantas cosas. ¿Qué es dominarse a uno mismo? Es enfocarse en lo que a uno le toca y lo que tiene que hacer. Y para mí esto del ownership, y en los ejemplos que estás contando, es primero un dominio absoluto de lo que uno hace, de lo que uno tiene que hacer, y después ir dominando el contexto del entorno. Que te lo exigen escenarios pensados y pautados, como una descripción de puesto cuando vas a trabajar, o un quiebre de una situación como ir a jugar un torneo internacional de primerísimo nivel, donde el entrenador por X motivo no puede ir. Ahora, estás a prueba en las dos situaciones, estás a prueba, en una forma más ordenada y en otra forma más desordenada. Y en el fondo está el sentido de ese sentido de ownership, el sentido de adueñarse de lo que a uno le toca. Y te contaba la anécdota al principio, justamente porque lo que me llevaba a pensar era, ¿y vos? ¿Y vos? Y si fuese, si estuviese hablando con Nico, ¿y tu metro cuadrado qué onda? Sí. ¿Estás haciendo lo que tenés que hacer? Sí. Hay un libro que se llama Traction, que es buenísimo, y el tipo lo que habla, dice algo así como que todos tenemos un número en la cabeza. Y yo lo expando un poquito más y digo, claro, todos en nuestros roles y demás tenemos algo por lo que no podemos dormir.
es nuestro rol, es nuestra responsabilidad, es si soy parte de un equipo es que esto y esto y esto salga bien. Todos tenemos como hay una película que es nuestra. Sí. ¿Sí? A veces compartido, a veces no, pero es nuestra. El pensar y el honrar eso es ownership. ¿Sí? Ese número por el que vos no dormís. Vos sos comercial y es muy probable que vos no duermas por el número de ventas. ¿Sí? Vos sos de un equipo de logística, bueno, es probable que el número que a vos no te deje dormir, ese KPI que no te deja dormir, son el tiempo de entrega. Todos tenemos algo. Y adueñarse de eso es lo que te hace desarrollar un sentido de ownership e impactar en el entorno. Y eso es todo un desafío.